Muy bien, pues buenos días a todos. Vamos a tener esta meditación en la palabra del Señor. Hemos estado cantando acerca de la obra del Señor, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y en varios himnos siempre al final era, bueno, el Señor esto es lo que ha hecho por mí, yo quiero serle fiel, pues yo quiero andar, yo quiero caminar con Él, ¿no? Y es bueno considerar pues todo lo que el Señor ha hecho, pero que eso tiene que producir fruto en nuestras vidas, fruto que realmente sea para la gloria de Dios. Ahora, todo lo que hemos hablado y lo que hemos compartido esta mañana, estos pasajes, Isaías 53, Lucas, el pasaje que ha leído nuestro hermano Javi, o Filipenses, todo nos habla de la obra perfecta que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora imaginaros que yo empiezo a decir aquí que muy bien, pero además de esto, y empiezo a añadir cosas que son necesarias para para ser receptores de la gracia de Dios. Seguramente a algunos de vosotros os pitaría los oídos. Lo que está diciendo no se conforma a las Sagradas Escrituras. Y es cierto. Lo que hemos comentado, lo que hemos leído es el Evangelio del Señor Jesucristo, que es la realidad, ¿verdad? Pero lo que pasó en las iglesias de Galacia era un poquito esto, que ellos sabían lo que Jesús había hecho por ellos, como había llegado a la cruz del Calvario, como había cargado, como dice, hemos leído en Isaías 53, había cargado sobre él el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Él angustiado y afligido. El justo murió por los injustos, y por la fe en todo eso el Señor nos concede la bendición del perdón de nuestros pecados, el Espíritu Santo como un sello en nuestro corazón, la vida eterna. Pero después empezaron a llegar a la iglesia otros creyentes, y en la epístola de los Gálatas, en el capítulo 1, vemos como Pablo habla de que, vamos a ver, si el Evangelio se le añade o se le quita, se le corrompe. Entonces, no hay otro evangelio que el que os he predicado, decía el apóstol Pablo. Incluso si viene un ángel del cielo y os dice otro evangelio, dice, sea anatema. Lo que hemos cantado, lo que hemos compartido es el puro evangelio del Señor Jesucristo, que somos salvos por la fe, por la gracia de Dios, sin añadir obras ni méritos algunos. No hay nada que nosotros podamos añadir a la gracia de Dios. Y esto es lo que los judaizantes venían a las iglesias de Galacia y les decían, muy bien, habéis creído en Cristo, pero necesitáis los gentiles circuncidaros, guardar la ley, cumplir las festividades judías, seguir las dietas, ¿verdad?, del judaísmo, y todas estas cosas estaban añadiendo a la fe, ¿verdad? Y lo que estaban haciendo era corromper el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que pasó en las iglesias de Galacia y pusieron en duda, primero, el apostolado del apóstol Pablo y el mensaje que él predicaba. Y Pablo tuvo que dedicar gran parte del capítulo 1 y todo el capítulo 2 para decir, mirad, hermanos, el evangelio que yo os he predicado, yo no lo he recibido de hombre alguno. Yo lo recibí del Señor Jesucristo, directamente por revelación. Y no solo eso, yo recibí el evangelio y el apostolado del Señor Jesucristo, sino que cuando estuve en Jerusalén y yo compartí con los apóstoles allí, lo vemos en el capítulo 2, dice, yo les expuse el evangelio que predico, y ¿sabéis qué? Nada nuevo me comunicaron, diciendo, el evangelio que yo predico es el evangelio que predican los apóstoles en Jerusalén, es el mismo evangelio, el origen es el mismo. El Señor Jesucristo dio el evangelio por revelación al apóstol Pablo, y el Señor Jesucristo dio el evangelio a sus apóstoles, ¿verdad? Entonces, en todas estas estamos, porque la iglesia estaba girando su manera de entender el evangelio. Pues igual sí, igual tenemos que guardar las festividades, igual tenemos los gentiles que circuncidarnos, guardar la ley, seguir las leyes dietéticas, los animales limpios, los animales impuros, etcétera, etcétera. Y Pablo tiene que llamarles la atención y es el motivo por el que él escribe esta epístola a los Gálatas. Ahora estamos en el capítulo 3 y después de haber explicado todo esto, todo el desarrollo,
En el capítulo 3 vamos a ver cómo continúa Pablo. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el versículo 14. Y fijaros ahora cómo empieza. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu. Hasta aquí, hasta el versículo 14. Así que vemos cómo empieza el apóstol Pablo aquí, en el capítulo 3. Oh Gálatas insensatos. Usa una exclamación un tanto dura, ¿verdad? Insensato. Una persona sensata es una persona que piensa, que actúa de manera prudente o reflexiva, ¿verdad? Es alguien que analiza, alguien que considera. Y como hemos escuchado esta mañana, hemos considerado la obra de la cruz por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, una persona insensata piensa y actúa de una manera que es contraria, ¿verdad? No piensa correctamente. Una persona insensata no piensa correctamente. No reflexiona. No analiza. Es falto de entendimiento. Se está equivocando. En una palabra, está siendo tonto. Oh Gálatas insensatos. Después de que os he dado el Evangelio claramente, en el cual habéis creído, porque eran creyentes, habéis creído, ahora estáis apartando vuestros ojos del Señor Jesucristo y poniéndolo en las obras de la ley. Oh Gálatas insensatos. Estáis siendo tontos. Estáis quitando el enfoque donde tiene la verdadera importancia. Es una palabra dura y el propósito no es ofenderles. El propósito no es ofender a los hermanos, diciéndole insensatos, tontos, ¿no? El propósito es hacerles reflexionar. Es como cuando coges a una persona por los hombros y la zarandeas. Date cuenta, escúchame, ¿verdad? Escúchame, date cuenta de lo que estás haciendo. Reflexiona, no seas insensato, piensa. Y en este sentido Pablo les hace reflexionar. Daros cuenta de que os estáis equivocando, estáis abriendo la puerta al error, estáis siendo confundidos, estáis siendo desviados del puro evangelio, de la gracia de Dios. Y continúa diciendo: ¿quién, verdad? Hace esta pregunta: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó? La palabra fascinar es ¿quién os ha engañado literalmente por arte de magia? ¿Quién os ha engañado por arte de magia? ¿Verdad? ¿Quién os ha embrujado? ¿Quién os ha encantado? ¿Quién os ha hipnotizado? Vosotros que habéis recibido el Evangelio de la gracia, el puro Evangelio, y lo habéis creído en vuestros corazones, ¿quién os ha embrujado? ¿Quién os ha hipnotizado para que apartéis vuestros ojos de Cristo y lo pongáis en la ley y en otras cosas? ¿Verdad? ¿Quién ha sido? Ahí surge una pregunta, ¿verdad? La pregunta es: ¿puede un cristiano ser engañado? Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? ¿Puede un cristiano que ha creído en el Señor Jesucristo ser engañado?
Vamos a ver algunos versículos. En Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice Pablo a los colosenses aquí: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y ahora, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Que realmente vosotros crezcáis en el conocimiento del Señor Jesucristo, que podáis ver con vuestro entendimiento, ¿verdad?, la obra de la cruz. ¿Y por qué lo digo? Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Que por muy bonitas que sean las palabras, nadie os desvíe del centro que es Cristo y es la cruz, ¿verdad? Unos versículos más adelante, en el versículo 8, Colosenses 2:8, vuelve a decir el apóstol: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Es una advertencia: mirad que nadie os engañe. En Efesios también, la epístola de Efesios, capítulo 4, los versículos del 11 al 14. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y fijaros ahora: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Os dais cuenta? Que realmente estáis cimentados en la fe, en pleno conocimiento del Señor Jesucristo, para que ya no seáis llevados, como dicen, niños fluctuantes, ¿verdad? Como niños fluctuantes, que va según el viento. Si ahora sopla un viento de doctrina así, si ahora sopla un viento de doctrina asá. No, ¿verdad? Y un pasaje más, en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, ¿qué hemos visto en estos versículos? Van dirigidos a creyentes, a los hermanos en Colosas, a los hermanos en Éfeso, y aquí en Primera de Juan, y vemos que va dirigido a creyentes, ¿verdad? Y aquí dicen: no creáis a todo espíritu, probad los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Puede un cristiano ser engañado? Es lo que les pasó a los creyentes, ¿verdad?, en Galacia. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién es el que os ha hipnotizado, os ha engañado, os ha confundido para que apartéis vuestra atención de lo que es el centro del Evangelio? Entonces, realmente un cristiano puede ser engañado si ponemos en duda la palabra de Dios y si abrimos nuestros oídos a otras falsas doctrinas y enseñanzas que pululan en este mundo, que hoy más que nunca pululan por todos lados, sobre todo cuando pensamos en YouTube y en el Internet. Tenemos ahí la falsedad, la mentira, el engaño, el error como campa a sus anchas. Cualquiera coge un móvil, se pone a grabar, se pone a decir barbaridades, herejías, contrarias a la palabra de Dios, y la gente es desviada. Los incrédulos confundidos y los creyentes desviados, ¿verdad?, de lo que es el foco de la sana doctrina. Vivimos en un mundo, como digo, donde campa a sus anchas
la falsedad, lo que le llaman las fake news, la desinformación en todos los ámbitos, pero en cuanto a la fe que depende, ¿verdad?, de la salvación de las almas, es tremendo, ¿no? Recordemos que el padre de mentira es el diablo, ¿verdad? Y no hay cosa que le complazca más que confundir a las personas para que no crean a Dios. O sea, poco le importa al diablo lo que tú creas, mientras que tú no creas a Dios. Crees lo que quieras, que si crees en la reencarnación, que si crees en esto, para aquí, para allá, puedes creer en lo que quieras, da lo mismo, pero tú no creas a Dios. No creas lo que Dios ha dicho. No solamente no creas en Dios, sino que no creas a Dios, porque lo que Dios ha dicho está aquí. Y lo que no quiere Satanás es que tú creas a Dios. No vaya a ser que encuentres vida, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo. Satanás le dijo, ¿verdad?, a Eva en el huerto del Edén, con que Dios os ha dicho, así vino con ese susurro, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y en el siglo XXI sigue Satanás haciendo la misma pregunta, con que Dios os ha dicho, sembrando duda en el corazón de los creyentes, ¿verdad?, propiciando la mentira. Y el objetivo del engaño siempre es apartarnos para no obedecer a la verdad, que es lo que el apóstol les dice aquí, ¿verdad? Para no obedecer a la verdad. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? No estáis creyendo a Dios, lo que Él ha dicho, y el puro evangelio. Estáis escuchando lo que dicen otros encantadores adivinos que vienen por aquí, falsos maestros judaizantes, queriendo añadir a la gracia de Dios. Además es interesante que hay mucha similitud entre los judaizantes en aquellos años y el catolicismo en el siglo XXI. Es añadir a la gracia de Dios. Cristo murió por nosotros, te dicen los católicos, muy bien, pero tienen que añadir esto, ¿verdad? Bautismo, confirmación, penitencia, extrema unción, matrimonio, no sabéis lo que son las... ¿cómo le llaman? Los sacramentos, los 7 sacramentos. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. ¡Ay, qué pecado! 3 Ave María, 2 Padres Nuestros y no sé qué, te dan la receta y añadir cosas, y añadir cosas, y añadir cosas a la gracia de Dios. Cuando se le añade a la gracia de Dios, se le corrompe y se hace ineficaz. El Evangelio deja de ser Evangelio, ¿verdad? Y el judaísmo en aquel tiempo, habéis creído en Jesús muy bien, pero los varones se tienen que circuncidar, los gentiles, y tenéis que guardar la ley. No comas cerdo, por favor, no comas cerdo, animal inmundo. No comas esto, no comas lo otro, hoy es tal festividad, hay que hacer las cosas así, así, ¿verdad? Y querían, realmente lo que buscaban es que se convirtieran al judaísmo para poder ser beneficiarios de la gracia de Dios. Apartar, ¿verdad?, a las personas para que no obedezcan a la verdad. Así que tenemos que examinar las cosas a la luz de la palabra de Dios. Debemos de orar al Señor que nos dé discernimiento espiritual para ver si lo que oímos o lo que nos dicen es conforme a la palabra de Dios. Y mirar nuestro propio corazón, el cual es engañoso más que todas las cosas, como dijo Jeremías. Así que esa es la advertencia que recibimos de la palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo 1. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, ¿verdad? El puro evangelio de la gracia de Dios os ha sido expuesta claramente, y en él creyeron. Pero como digo, ahora estaban dando oídos a otras enseñanzas que les apartaban de la verdad. Ahora Pablo lo que va a hacer es dar unos argumentos en favor de la fe. No en favor de las obras o de la ley, sino en favor de la fe. Y en primer lugar les va a mostrar a través de la propia experiencia qué es lo que vosotros habéis experimentado, ¿verdad? Vemos en el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, y aquí empieza el apóstol. Esto solo, decidme esto, ¿vale? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Anda, decía Pablo, anda, respondedme. ¿Cómo habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley? ¿Por cumplir la ley? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo vosotros? Evidentemente los Gálatas, si son sinceros, tienen que decir no. No. ¿Cómo habéis recibido el Espíritu Santo? Por el oír con fe. Por el oír con fe. Es así como una persona viene a la salvación que es en Cristo y recibe el Espíritu Santo.
¿Cómo? Por medio de la fe, no por medio de las obras, no es por medio de la ley. Y Pablo hace esta pregunta, a ver, respondedme, ¿cómo habéis recibido el Espíritu Santo? Daos cuenta vosotros mismos en vuestra propia experiencia personal de que habéis sido salvos por medio de la fe. Habéis recibido el Espíritu Santo por medio de la fe, no por medio de las obras, no por medio de cumplir la ley. Pablo apela, ¿verdad?, a la experiencia que ellos habían vivido, para que ellos se dieran cuenta de que recibieron el Espíritu por medio de la fe. Nadie ha recibido el Espíritu Santo por las obras de la ley, nadie, ni los Gálatas, ni la Iglesia en los 21 siglos, ¿verdad?, que han pasado. Nadie. Por medio de las obras de la ley no se recibe el Espíritu Santo, sino por medio de la fe. Y ellos, los judaizantes, enseñaban la necesidad de las obras para la salvación. Y Pablo les hace ver que si han recibido el Espíritu Santo es por medio de la fe, en Cristo, no hay otra manera. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y es así. La presencia del Espíritu demuestra la eficacia de la fe. Daos cuenta, hermanos, Gálatas, no seáis insensatos y no entendidos, que vosotros habéis recibido el Espíritu Santo por medio de la fe, ¿verdad? Versículo 3, otra pregunta con una palabra también fuerte. ¿Tan necios sois? ¿Tan necios sois? El calificativo de necios es propio de quienes están en la mayor insensatez y necedad posible. Dice un comentarista que se llama Pérez Millos, dice, tan necios, dice, ¿cómo es cambiar la verdad de Dios por la mentira de Satanás? A ver, estáis cambiando la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Estáis cambiando la seguridad de la gracia por la inseguridad de las obras. Pregunta a un católico, ¿tú vas al cielo cuando mueras? Ay, no lo sé. No hay seguridad. Ni el Papa de Roma tiene seguridad. No hay seguridad en las obras. Estáis cambiando la seguridad de la gracia. La gracia es un regalo, un don que Dios da a aquel que cree por la fe en el Señor Jesucristo. Estáis cambiando la seguridad de la gracia por algo inseguro, de las obras. Estáis cambiando la libertad por la esclavitud. Cristo nos hizo libres. Y los judaizantes querían llevarles a los Gálatas a estar bajo la ley, el peso de la ley, ¿verdad? Estáis cambiando el gozo por el temor. Realmente es una necedad tan grande, ¿verdad? Que habiendo conocido al Señor, después atendáis a otras cosas que os apartan del foco verdadero, ¿verdad? Del centro. Versículo 7. Perdón, me he saltado unos versículos. Versículo 3. Haz otra pregunta. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Ellos solo podían reconocer haber recibido el Espíritu por medio de la fe en Cristo. Y ahora querían buscar la santificación o su vida cristiana por medio de la carne, guardando las obras de la ley. O quizás también se refiere por el énfasis de los judaizantes en cuanto a la circuncisión, ¿verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Pablo les escribió a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, ¿verdad? Hasta el día de Jesucristo. La salvación es la obra de Dios en el corazón del pecador, por medio de la fe. La santificación es la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano y también por fe. Somos salvos por fe y somos santificados por fe. Versículo 4, otra pregunta que hace el apóstol. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. La experiencia del cristiano en este mundo es como lo describió Jesús, ¿verdad? Cuando les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? La aflicción, tantas cosas habéis padecido en vano. La aflicción puede ser por ser perseguidos por causa de la fe, ¿verdad? Quizás muchos de los judíos, de los creyentes en Galacia fueron perseguidos por causa de su fe, sobre todo por parte de los judíos ortodoxos, ¿no? Aquellos que se aferraban a la ley. En el siglo XXI hay cristianos que padecen por causa de su fe. A día de hoy
Hoy hay hermanos que están en cárceles, o están sufriendo torturas, o están sufriendo lo que no podemos ni imaginar por causa de su fe, por no querer negar al Señor, ¿verdad? Hay aflicción por la maldad de este mundo que es contrario a Dios. Estamos en un mundo donde la corriente es al revés. El hermano Manuel, la semana pasada, Manuel Moyano, ¿no?, nos hablaba de Babilonia, el sistema de este mundo, ¿verdad? El sistema de Babilonia que es contrario a Dios. Hagámonos una torre, hagámonos un nombre, ¿verdad? Este sistema del mundo es contrario a Dios. Y también puede haber aflicción por nuestra propia naturaleza pecaminosa con la que luchamos, y esa la tenemos ahí con nosotros 24 horas al día. Esa naturaleza que el Señor nos dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, ¿verdad? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esa naturaleza que tenemos que estar batallando con ella día tras día, ¿verdad? Y eso puede traer aflicción, por supuesto, al cristiano. Pero en todo ello, Dios tiene un propósito. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Otra pregunta. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? A ver, respondedme. Pablo les vuelve a hacer otra pregunta, para mostrarles claramente que la fe es muy superior a las obras de la ley. El camino del cristiano es el camino de la fe. Un camino de la fe en donde el cristiano obra, pero no para ser justificado delante de Dios. Las obras son vanas para justificarnos delante de Dios. Con todas estas preguntas, Pablo quiere que los gálatas reflexionen acerca de dónde han puesto su confianza, si en la fe o si en las obras. ¿Qué es lo que ha hecho la fe en vuestras vidas y qué es lo que ha hecho el cumplimiento de la ley o las obras? Daros cuenta, ¿verdad? En resumen, Pablo lo que quiere es que reflexionen, que dejen de ser insensatos o necios, desechando la fe para poner su confianza en las obras. Y en estos 5 versículos, con todas estas preguntas retóricas, a ver, contestadme, para hacerles pensar, para hacerles reflexionar, apela a la propia experiencia de los gálatas cuando ellos recibieron el Evangelio del Señor Jesucristo. Y como por medio de la fe han sido hechos hijos de Dios, y en esa fe deben de perseverar. Ahora, en los siguientes versículos, Pablo no solamente, no apela ya a la experiencia de los gálatas, sino apela al ejemplo de Abraham, ¿verdad? Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Cumplió la ley. La ley vino de 430 años después de Abraham. Dice, Abraham creyó a Dios, ¿y qué dice? Y le fue contado por justicia. No había ley, no estaba la ley mosaica, la ley de Dios, ¿verdad? Él tuvo fe en Dios, él creyó a Dios. ¿De dónde saca Pablo este argumento? De las mismas Escrituras, ¿verdad? En Génesis capítulo 15, versículo 6, hablando de Abraham, nos dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y lo desarrolla muy ampliamente también en el libro de Romanos, capítulo 4. Cómo el justo vivirá por la fe. Y eso vemos en el ejemplo de Abraham. No es por medio de la ley que somos justificados, sino que es por medio de la fe. ¿Qué es lo que hizo Abraham para que se le contase por justicia? Creer. Fe en Dios. Una confianza plena en que Dios cumpliría todo lo que había dicho. No fueron las obras que lo declararon justo, sino la fe, la confianza en Dios, ¿verdad? Y Abraham podía poner la duda. Él tenía muchos motivos para dudar de la palabra de Dios. A tu descendencia daré esta tierra, Señor, si no tengo ni hijo. A tu descendencia daré toda esta tierra. Como no te herede este Damasceno Eliezer, ¿verdad? No tengo hijo. 80, 90 años. Su mujer mayor, estéril. Y a tu descendencia daré esta tierra. Y bendeciré, ¿verdad? Y de tus descendencias las bendiciones llegarán a todas las naciones, al mundo entero, hablando del Señor Jesucristo, de la descendencia de Abraham. Y Abraham tenía todas las de dudar de la palabra de Dios. Bueno, el Señor ha dicho esto, pero es que es imposible, ¿verdad? Pero él, ¿qué hizo? Confió en Dios.
Y no solamente eso, sabemos que cuando él tuvo el hijo y el Señor le dice, sacrifica a tu hijo, él estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Señor, pero si este es el hijo de la promesa, este del cual tú me has dicho, ¿verdad? Sacrifícame a tu hijo. El Señor lo detuvo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vemos en Abraham? Fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que no son las obras, sino que es la fe. Sabed, por tanto, versículo 7, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Abraham ha sido llamado el padre de la fe. Y los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son de fe? Aquellos que creen a Dios, ¿verdad? Aquellos que creen a Dios. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿os dais cuenta? Había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios había de justificar por la fe, no por las obras. El énfasis que hacían los judaizantes y el énfasis que hace hoy día el catolicismo, por las obras. No es lo que yo puedo hacer para ganar la salvación, es lo que Dios ha hecho para darme salvación, por gracia, ¿verdad? Sin merecerla. De la descendencia de Abraham es que vendría el Señor Jesucristo, quien sería el Salvador, no solo de judíos, sino que también de gentiles, los cuales por medio de la fe podrían venir a la salvación que es en Cristo. Solo hay salvación en Él y no hay fuera de Él. Y Dios le dio, dice, la buena nueva, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, las buenas noticias a Abraham, ¿verdad? De que en ti serán benditas todas las naciones, de tu descendencia, porque de su descendencia es que vino Cristo. Versículo 9. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de fe, los que creen en Cristo como Salvador, son bendecidos con el creyente Abraham. La fe es la que trae la bendición del perdón de pecados y la vida eterna. Fíjate, piensa por un momento, la salvación, la justificación. La justificación es ser declarado justo por Dios, ¿verdad? La salvación, la justificación, el Espíritu Santo, el perdón de pecados, la vida eterna, todo se encuentra en Cristo y se recibe por medio de la fe. Fuera de Cristo no vas a tener nada de esto. Ni salvación, ni justificación, ni perdón de pecados. Todo se encuentra en el Señor Jesucristo, por la fe. ¿Qué es lo que produce la ley? Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley no la dio Dios para justificar a nadie. La ley la dio Dios para traer conocimiento de pecado y decir, Señor, yo no puedo. Yo no puedo cumplir la ley de Dios. Yo fracaso en cumplir la ley de Dios, ¿verdad? Y los que dependen de la ley dice que están bajo maldición, porque la ley es un todo. Quebrantar un mandamiento de la ley es quebrantar toda la ley. Bueno, pero ¿cómo puede ser eso? Mira un ejemplo muy sencillo. Si tú tienes una cadena y se rompe un eslabón, ¿se ha roto la cadena? Se ha roto un eslabón, pero se ha roto la cadena, ¿no? Así es con la ley. Cuando fallamos en un mandamiento de la ley de Dios, hemos roto la ley de Dios. Porque el que no guarda toda la ley, completamente la ley, la quebranta, ¿verdad? Tan solo fallando un mandamiento ya quebrantas la ley. El único que cumplió la ley perfectamente es el Señor Jesucristo. Perfectamente. Por eso es el único digno de proveer salvación, porque Él es el justo. Pero la ley dice, maldito todo es el que depende, los que están bajo la ley. Maldito todo el que no permaneciere en todos los eslabones, ¿verdad? En todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, y vuelve a decir el apóstol, porque el justo por la fe vivirá. Está haciéndoles pensar a aquellos gálatas insensatos que no razonaban. Daos cuenta, ¿verdad? Daos cuenta.
de que por la ley ninguno se justifica para con Dios, ninguno, es imposible, ¿verdad? Pero nos da el cómo, el justo por la fe. Todos estos versículos nos están mostrando la fe y las obras, la fe y las obras. Es por medio de la fe que una persona puede ser justificada. Es declarada justa en base a que Jesús pagó en la cruz el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Os dais cuenta? Esa es la ley. El que haga estas cosas vivirá por ellas. No es de fe. La ley y la fe se excluyen mutuamente. Se excluyen, ¿verdad? La ley demanda el cumplimiento de toda la ley, cosa imposible para el ser humano. Como digo, solo Cristo fue quien cumplió la ley a la perfección. Y versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición. Redimir significa comprar, pagar. Pagar. Es como la ilustración de un mercado donde se venden esclavos. Y pagas un precio. Para ese esclavo, hacerlo tuyo, hacerlo libre. Esa es la idea de redimir, pagar un precio. Y Cristo dice que pagó un precio, ¿verdad? Nos redimió de la maldición de la ley. ¿Pero cómo lo hizo? Fíjate, hecho por nosotros maldición. ¿Cómo es posible? Que el único que cumplió toda la ley a la perfección fue hecho maldición. Lo hemos leído esta mañana en Isaías 53. Porque cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Él fue maldito por Dios porque pagó el precio de nuestros pecados, la ira de Dios, por ti y por mí. Por eso es que Dios nos ha amado. Y lo ha demostrado tan claro en la persona y obra del Señor Jesucristo. Maldito todo el que es colgado en el madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él fue hecho maldición, ¿verdad? La ira de Dios, el juicio de Dios cayó sobre él, siendo el único que cumplió la ley perfectamente. ¿Y por qué hizo Jesús eso? Versículo 14 y último que vamos a ver. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Os dais cuenta? Jesús hizo eso, cargó sobre sí el pecado de todos nosotros, para que la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros siendo gentiles, ¿verdad? A fin de que recibiésemos, ¿qué? La promesa del Espíritu, ¿verdad? Pero, ¿dónde pone el énfasis? A fin de que por la fe, por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mas el justo, por la fe, vivirá. No hay otra. Este es el puro evangelio. Y estáis siendo desviados, Gálatas, ¿verdad? Lo que hizo Jesús es que Él fue maldito para que nosotros seamos benditos. Que Él murió para que nosotros tengamos vida. Que el justo murió por los injustos, que somos nosotros. Ahora, ¿cómo nos apropiamos de todo ello? Por la fe. Y la fe es creer lo que Dios ha dicho y ha hecho por nosotros. Pero no solamente es creer, porque dice que los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? También creen. Una fe que salva es una fe que se entrega. Es una persona que entrega su vida a Dios. Yo creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Yo creo que Él ha pagado, que Él me ha redimido, que Él me ha rescatado, que Él me ha dado vida. Y como esa es la obra de la gracia, yo por fe la recibo, pero significa que yo quiero serle fiel, hemos cantado. Yo quiero vivir para Él. Yo entrego mi vida a Dios. Señor, es como que tú a alguien le coges las llaves de tu casa y dices, toma, ves cuando quieras. Ves cuando quieras a mi casa. Aquí tienes las llaves, ¿verdad? Es una entrega. Es una entrega de entregar nuestras vidas a Dios. Señor, toma mi vida. Haz lo que quieras de mí, Señor, dice aquel himno.
Tú el alfarero, yo el barro soy. No, si yo creo en el Señor, vives como te da la gana. Ahí pasa algo que no cuadra. Si Dios ha dado toda su vida por ti, ¿qué le das tú a Él? ¿Cómo respondes tú a la gracia de Dios, al amor de Dios en Cristo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, Señor, te doy gracias por la salvación, nos vemos en el cielo. Allí nos vemos. Aquí en la tierra déjame vivir como yo quiera. No. Una vida de fe es una vida de entrega. Una vida, Señor, te doy todo lo que soy y todo lo que tengo. Porque Cristo se entregó totalmente por mí, para redimirme, para pagarme. Él me ha comprado. Dice, así que ya no sois vuestros, nos dice la Escritura. Ya no sois vuestros, ya no somos nuestros. Somos de quién? De quien ha pagado por nosotros. Y por la fe hemos creído en Él, que Él es nuestro único Salvador y tenemos el perdón, la salvación, el Espíritu Santo en nuestros corazones. Todas las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Pero nuestra vida debe ser una vida de entrega al Señor. Me doy a ti. Lo cantamos en los himnos, ¿verdad? Me doy a ti, me entrego a ti. Porque tú lo has dado todo por mí. No hay esa distancia tan grande en todo lo grande que es el amor de Dios y nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra falta de amor, nuestra falta de disposición, nuestra falta de entrega, nuestra falta o no tener unas prioridades bien puestas en nuestras vidas. No, si el Señor lo ha dado todo por mí, yo me tengo que dar todo a Él. Que Él dirija mi vida. Señor, me pongo en tus manos, ¿verdad? La ilustración de aquel jovencito que cuando pasaron la ofrenda se metió dentro del plato de la ofrenda. Se metió dentro. Yo me ofrendo al Señor, yo me entrego al Señor, yo doy mi vida al Señor, ¿verdad? Oh Gálatas insensatos, daros cuenta que la ley no justifica a nadie, ni el cumplir esto, y ahora tengo que hacer tal fiesta, y ahora tengo que comer esto, y ahora la circuncisión para los varones, ahora... No, eso no es. Es la fe. No seáis insensatos. Lo que habéis creído en un principio es lo verdadero. Estáis siendo confundidos con otro evangelio. Y nosotros tenemos que tener bien claro lo que es el evangelio puro, sin añadirle, sin quitarle nada, sin aguarlo, sin diluirlo, sin corromperlo. El puro evangelio del Señor Jesucristo. Daros cuenta que la ley no justifica a nadie, es por medio de la fe. No desechéis, no descuidéis el evangelio que habéis recibido, es lo que Pablo les está diciendo. Y les da más argumentos que ya los iremos viendo, él va, ¿verdad? Primero, la experiencia propia, ahora el ejemplo de Abraham, pero les va mostrando, ¿verdad?, cómo es la fe. Y por eso, en el capítulo 1 le dice aquel versículo tan claro: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y en el siglo XXI decimos lo mismo, ¿verdad? Hay de aquellos falsos maestros que andan confundiendo a la gente, incluso a los creyentes. Mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Que cojamos estas palabras del apóstol y las hagamos nuestras. Mirad que nadie os engañe, que analicemos las cosas con la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, y depositar nuestra fe y confianza en Él. Pues hagamos con una oración.